Transmitiendo Radio C4, conectando y comunicando al cuerpo de Cristo. A partir de este momento, Radio C4 presenta Estudiando el Antiguo Testamento con Karina Guidi. Para comunicarte con este programa puedes escribirnos a miradiocc4@gmail.com o enviando un mensaje de texto al 239-949-90. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos, hermanas en Cristo, familiares y amigos que nos oyen hoy en otro programa de Estudiando el Antiguo Testamento. Estamos estudiando ahora el libro de Génesis, un libro fascinante, hermanos, fascinante. Por favor, les ruego que no se pierdan un solo programa, que no se pierdan ninguno de estos capítulos. Estamos estudiando Génesis y entender y poder estudiar la palabra de Dios de esta manera. Quiero que pueda usted tenerlo en alta estima porque es un gran privilegio el poder tener esta oportunidad de estudiar la palabra de Dios de esta forma así expositoria. Y ya he mencionado en otras oportunidades, estamos utilizando el comentario bíblico de Jimmy Swaggart Bible Commentary, comentario bíblico del evangelista Jimmy Swaggart del libro de Génesis. Y así de a poco, con el favor y la ayuda del Señor, vamos estudiando otros libros del Antiguo Testamento, y el propósito es que podamos ver a Jesús en el Antiguo Testamento, la cruz de Cristo en el Antiguo Testamento. Así que vamos a seguir en este programa con Génesis capítulo 11. Y leemos a partir del versículo 1 y 2, y dice así la palabra de Dios. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Aunque no tenemos cómo saber cuál era esa lengua, probablemente se trataba del idioma hebreo. Sabemos que todo el Antiguo Testamento ha sido inspirado en hebreo, con excepción de unas palabras en arameo. El tiempo en el cual sucede esto es aproximadamente unos 100 a 125 años después del diluvio, cuando ya habrían unos 5 a 10 millones de personas en la tierra aproximadamente. Aquí vemos la rebelión en contra del mandato de Dios que había sido de multiplicarse y de llenar la tierra. ¿Recuerdan? En Génesis 9:1, como le fue dado a Noé. El pueblo debía multiplicarse y debían esparcirse por toda la tierra. Sin embargo, por supuesto, el hombre no puede obedecer ningún mandato de Dios y se rebela en contra de este mandato y deciden conglomerarse. El hombre planea todo lo contrario, es decir, conglomerarse, unirse para construir una ciudad y establecer un gran templo de adoración, y no a Dios. Después del diluvio, Satanás levanta a su primera agente. Su nombre era Nimrod, para establecer la idolatría. Después que Nimrod murió, fue adorado bajo varios nombres. Versículos 3 y 4. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéremos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Al ver los materiales que iban a usar para esta construcción, vemos que no tenían intención que esta ciudad y torre fueran temporarias. En ningún momento reconocieron a Dios y lo que Él había demandado, que era el diseminarse por la tierra y multiplicarse, como Dios le había dicho a Noé, sino que todo lo contrario, es decir, es un pecado voluntario en contra de la voluntad de Dios, y ellos contrariamente buscarían el evitar de diseminarse por la tierra y de esta manera excluir a Dios completamente de su vida y de sus planes. El que esta torre tuviera el propósito de alcanzar el cielo, dice la cúspide del cielo probablemente,
significaba la adoración del zodíaco, es decir, la adoración de los cuerpos planetarios. El hombre siempre busca el hacerse de un nombre. Dice que ellos querían hacerse de un nombre. El hombre busca esto y tristemente los hombres religiosos también buscan y trabajan para hacerse de un nombre, de tener popularidad y tener una posición en la tierra. Y algo así sucede en la iglesia también cuando se forman confederaciones, denominaciones religiosas, concilios, que no funcionan en la palabra de Dios, sino para formar sus propias leyes y estatutos para controlar al hombre y la iglesia del Señor Jesucristo. Los hombres religiosos siempre buscan controlar a otros hombres. Y de a poco, estas asociaciones toman el espíritu de Babel y se convierten en el objeto de fe de las personas y Jesucristo crucificado queda excluido. Quiero que vean en este pasaje exactamente lo que sucede en la iglesia y siempre ha sucedido. Esta rebelión en el capítulo fue el producto de la ambición del hombre y su propia voluntad. Parece que para este tiempo la gente ya se había olvidado que Dios había arrasado todo ser viviente por medio del diluvio universal. Se dan cuenta que pronto los hombres se olvidan de los juicios de Dios. Esta ciudad sería construida con su torre en el centro, siendo la primera rebelión organizada en contra de Dios. Esto da mucho que pensar, ¿cierto? Veamos los versículos del 5 al 9. Dice así: Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres, y dijo Jehová: He aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra. Y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Dios, en este momento, él observaba todo lo que los hombres hacían como siempre lo hace. Y la Trinidad estorbaría, interrumpiría el plan del hombre de manera ingeniosa al confundir las lenguas, donde los hombres tendrían que desistir de su plan y agruparse con los que hablaran su misma lengua y así finalmente esparcirse por toda la tierra. El que el Señor descendiera a la tierra no significa que Él físicamente descendió, ya que Dios está en todas partes, sino que se dispuso a obrar en el asunto. Era la voluntad de Dios originalmente que hubiera un solo idioma en toda la tierra, lo cual facilitaría todo. Sin embargo, al Dios añadir probablemente cientos de idiomas y dialectos, lo cual Él hizo instantáneamente, detendría la dirección malvada de los corazones de los hombres. Ahora, los hombres se encontrarían forzados a obedecer la orden de Dios y esparcirse por toda la tierra. Es decir, el Señor cumplió su voluntad de manera asombrosa. Él es soberano. La ciudad se llamó Babel, palabra hebrea para Babilonia, y significa confusión. Es decir, Dios confundió los esfuerzos de los hombres. Si Dios no hiciera esto, hermanos, si el Señor no continuara hasta este entonces de confundir los esfuerzos carnales de los hombres, imagínense lo que sería el mundo peor de lo que ya es, todo por el pecado. Cuando el evangelio que es proyectado en el cristianismo no es Jesucristo y su cruz, sin importar cuán bueno parezca, sin importar cuán alta sea la torre, sin importar cuán hermosa esté decorada esa torre, no es mejor que las otras religiones del mundo. Por esto la predicación de hoy en día no tiene el poder del Espíritu Santo, ya que el Espíritu Santo se mueve exclusivamente dentro de la predicación de la cruz del Señor Jesucristo en relación a la salvación primero y también a la vida cristiana. Seguimos con el versículo 10 al 13. Estas son las generaciones de Sem. Sem, de edad de 100 años, engendró a Arfaxad 2 años después del diluvio. Y vivió Sem, después que engendró a Arfaxad, 500 años y engendró hijos e hijas. Arfaxad vivió 35 años y engendró a Sala.
Y vivió Arfaxad después que engendró a Sala 403 años y engendró hijos e hijas. Ahora las generaciones se levantan con Sem, porque por este linaje, por el linaje de Sem, vendría el Hijo de Dios que se detiene con Abraham. Cuando lleguemos al capítulo que sigue, porque fue a este hombre que el Señor le daría el significado de la justificación por fe. ¿Entendemos? Entonces, sigue la genealogía por la cual vendría el Señor Jesucristo hasta Sem, y luego se detiene con Abraham, el llamamiento de Abraham, y entonces continúa con Abraham, Isaac, Jacob, etc. Sem vivió 500 años más después del diluvio, lo que significa que él era un contemporáneo de Abraham por aproximadamente 75 años, aunque no hay prueba que Sem haya servido al Señor. El que perteneciera al linaje de donde vendría Cristo no aseguraría su salvación, así como pertenecer a una familia cristiana no asegura la salvación de nadie. Cada uno debe tomar su propia decisión por el Señor Jesucristo. Versículos 14 al 21. Sala vivió 30 años y engendró a Heber, y vivió Sala después que engendró a Heber 403 años y engendró hijos e hijas. Heber vivió 34 años, engendró a Peleg, y vivió Heber después que engendró a Peleg 430 años y engendró hijos e hijas. Peleg vivió 30 años y engendró a Reu, y vivió Peleg después que engendró a Reu 209 años y engendró hijos e hijas. Reu vivió 32 años y engendró a Serug, y vivió Reu después que engendró a Serug 207 años y engendró hijos e hijas. No podemos asegurar que estos personajes hubieran servido al Señor. Solo hay referencia hacia Abraham, siendo este un idólatra antes de ser llevado a Cristo, por decirlo de algún modo. Josué 24:2. Versículos 22 al 26. Serug vivió 30 años y engendró a Nacor, y vivió Serug después que engendró a Nacor 200 años y engendró hijos e hijas. Nacor vivió 29 años y engendró a Taré. A partir de aquí entonces tenemos nombres importantes, ¿sí? Nacor vivió 29 años y engendró a Taré, y vivió Nacor después que engendró a Taré 119 años y engendró hijos e hijas. Taré vivió 70 años y engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. Y entonces aquí tenemos el abuelo de Abraham, Nacor, su padre, Taré, y sus hermanos Nacor y Harán. En este capítulo vemos el hombre y sus esfuerzos para establecerse en la tierra y hacerse de un nombre. Y en estos últimos versículos vemos a Dios llamando a un hombre fuera de la tierra, este es Abraham, y dándole un nombre. Gloria sea el nombre del Señor. Oh, bendito Dios, cuando los hombres tratan de ellos hacerse un nombre ellos mismos, realmente no ganan nada. Pero cuando tú reconoces que no eres nada y tú te entregas al Señor, Él sí te da un nombre. Abraham, un arameo a punto de perecer, como se lo refiere en Deuteronomio 26:5. Gloria a Dios. Así es que el Señor nos rescató a todos. El Señor nos rescató cuando estábamos a punto de perecer. Ya no había esperanza para nuestras vidas. Y el Señor nos rescató y nos dio un nombre, llamado por Dios y por el cual todas las familias de la tierra serían bendecidas. Nosotros somos, cada uno de ustedes que oyen hoy que le han dado su vida a Cristo, usted ha recibido la bendición de Abraham, que es la justificación por la fe. Versículos 27 al 30 dicen, estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham, a Nacor y a Harán, y Harán engendró a Lot. Estos dos personajes importantes que tenemos aquí en la historia, Abraham y Lot. Y murió Harán antes que su padre Taré en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Y tomaron a Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Mas Sarai era estéril y no tenía hijo. Este es el preludio antes del llamado de Abraham. Al ver hacia atrás en la historia, vemos unos 1000 años después de la creación, luego nació Noé,
Su vida marcaría la historia. El diluvio, 1000 años después de Noé, es decir, 2000 años después de la creación, tenemos el relato de Abraham, siendo otro vuelco en la historia, ya que Dios le dio a él el significado de la justificación por la fe, lo que explicaría la salvación. Por medio de Abraham y Sara vendría el pueblo judío, la palabra de Dios y el Mesías. Unos 1000 años después de Abraham, 3000 años después de la creación, David es llamado como rey de Israel y por medio de su familia vendría el Mesías, quien sería llamado el Hijo de David. Unos 1000 años después de David, 4000 años después de la creación, Jesucristo nació, el Salvador del mundo. Desde el nacimiento de Cristo hasta el tiempo presente que constituye la era de la Iglesia, podemos contar aproximadamente 2000 años, con un total de unos 6000 años de historia registrada desde el tiempo de la creación, siguiéndole con el arrebatamiento de la Iglesia, que es lo que todavía estamos esperando prontamente, la gran tribulación, la segunda venida de Cristo y el establecimiento de su reino milenial. Versículos 31 y 32, ya terminando este capítulo 11. Dice, y tomó Taré a Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Y fueron los días de Taré 205 años, y murió Taré en Harán. Al dejar Ur de los Caldeos, entendemos que Abraham tuvo una gran revelación de Dios. Es decir, Abraham tuvo que haber posiblemente oído audiblemente la voz de Dios para que él y tomara esta decisión tan drástica de salir de su pueblo, salir de su ciudad, salir de su trabajo, de sus actividades. Estamos hablando de una revelación muy fuerte de parte de Dios. Toda la familia acompaña a Abraham, lo cual parece no haber sido la voluntad de Dios. El Señor, veremos en el próximo capítulo cuál había sido su orden. Iban hacia la tierra de Canaán. Pararon en Harán, que son unas 600 millas de Ur, como a mitad de camino de Canaán. Y allí Taré, el padre de Abraham, muere. Abraham y su familia dejaron sus comodidades, dejaron todas sus cosas, las cuales serían modernas para ese tiempo, para vivir como nómadas debido a la revelación de Dios. Es decir, dejan su ciudad, dejan sus comodidades para vivir como nómadas, básicamente, y realmente viviendo de tienda en tienda. Me pregunto, ¿cuántos estarían dispuestos a hacer algo así por un llamado, por una revelación de Dios? Según comentarios históricos, la familia de Abraham eran constructores de ídolos, como el dios de la luna, Ur, de donde la ciudad fue llamada. Abraham salió de Harán a la edad de 75 años y no queda claro si su padre Taré aceptó al Señor, aunque hay evidencia de que sí lo hizo, ya que él también dejó Ur de los Caldeos y llegó hasta Harán, donde finalmente murió. Gloria sea al nombre del Señor. Qué interesante toda esta historia, hermanos. Esta es la historia nuestra, la historia de la iglesia. Ahora sigamos con el capítulo 12, que va conectado con esto. Dice así el versículo 1. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Este capítulo es muy importante, ya que relata los primeros pasos de este gran creyente en el camino de la fe. Yo quisiera que todos pudieran hacer este estudio con nosotros, debido a que a partir de este capítulo podemos ver lo que es la justificación por la fe, que es la doctrina que le fue dada a Abraham, luego siguiendo con Isaac y finalmente con Jacob, donde vemos la santificación por la fe. Por eso este llamado tuvo lugar tiempo antes, ya estando en su tierra, por lo que Dios le manda salirse de su atadura familiar, quien podría estar deteniéndole para obedecer a Dios. La atadura familiar podía estar estorbándole para él poder llevar adelante la gran obra de Dios. Así es cuando el pecador que llega a Cristo, la cruz que lo conecta con Dios también lo separa del mundo, es decir, acepta a Cristo y rechaza al mundo. No puede ser de otra manera.
El creyente no puede disfrutar de esta nueva vida sin rechazar la vida vieja. El creyente no debe parecerse nada al mundo y el mundo no debe parecerse nada al creyente. Aunque estaría bien que el mundo copie de la iglesia, pero la iglesia nunca debe copiar nada del mundo. Debe haber una separación total del mundo y las cosas que le agradan al mundo. El verdadero creyente debe perderle el gusto y la atracción a las cosas que caracterizan a este mundo. Versículo 2. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Esta nación a la que se refiere el Señor aún no existía y además Sara era estéril. Bajo David y Salomón, Israel se convirtió en la nación más poderosa de la tierra y la más rica. Israel perdió esta posición, pero un día la va a recuperar y será restaurada con la segunda venida del Señor Jesucristo. En cuanto a la bendición, Dios le daría a este hombre el significado de la salvación, que es la justificación por la fe. Esta bendición, el gran patriarca pasaría a la totalidad del mundo, y esa es la bendición. La bendición de Abraham es la salvación. La mayoría relacionan esta bendición a lo económico, a lo financiero, a hacerse rico, pero no es así. La prosperidad económica no está garantizada en la salvación, tampoco la sanidad del cuerpo. Si fuera así, entonces no habría ningún cristiano con problemas financieros ni con enfermedades. Y sabemos que esa no es la realidad. Al mismo tiempo, creemos que Dios prospera y también creemos que el Señor Jesucristo sana. Versículo 3. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Por eso es una gran bendición que los presidentes de los países bendigan, ayuden, colaboren, protejan a la nación de Israel. Porque aquí hay una bendición para esos países, esas naciones que hagan tal cosa. Este versículo es real para Israel y también para la iglesia, aquellos verdaderamente nacidos de nuevo. Una nación, gente o individuo que se opone a Israel, que se opone a la verdadera obra de Dios, será maldito por Dios. Versículos 4 al 6. Y se fue Abraham, como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Hay una enseñanza en este pasaje en que Abraham sale de Ur de los Caldeos, llega a medio camino, esto es a Harán, y aparentemente no se mueve de allí hasta fallecer su padre. Esto parece ser el ejemplo de muchos cristianos. Muchos empiezan y muchos salen, pero muchos llegan a la mitad del camino. En otras palabras, aunque obedecen, lo hacen parcialmente, nunca llegan a obedecer totalmente. Llegan hasta Harán, pero nunca llegan a Canaán, o lo mejor es que llegan, pero ya muy tarde. De Harán a Canaán habían aproximadamente 350 millas. Abraham tenía 318 hombres en su familia entrenados para pelear como soldados, según Génesis 14:14. Habrían en todo el grupo familiar fácilmente unas 1,000 personas, es decir, Abraham y su familia y todo el clan. También Abraham era extremadamente rico en oro y plata, al igual que ganado. Se encontraban los cananeos en la tierra de Canaán, y esto era algo inesperado para Abraham, es decir, una prueba de fe para él. Si esta era la tierra de Dios, ¿cómo podría allí encontrarse un pueblo impuro como los cananeos? Y al mismo tiempo el Señor enviándolos a ese lugar. Pero así sucede con el cristiano. La persona llega a Cristo y se encuentra con el cananeo en la tierra, comenzando allí una batalla de por vida con lo que el Nuevo Testamento llama la lucha con la carne. Versículo
7 sigue diciendo, y apareció Jehová a Abram y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. El cananeo en la tierra es la expresión del poder de Satanás, pero en vez de enfocarnos en el poder de Satanás, debemos apropiarnos por la fe del poder de Cristo para entrar en la tierra. Dios no le promete esta tierra a Abraham directamente, sino a su descendencia. La edificación del altar allí era un emblema de la fe, siendo el altar una representación de la cruz, señalando también el objeto de la fe de Abraham. Vamos a ir a una corta pausa y luego volvemos a terminar de estudiar este capítulo 12 y comenzando ya el 13. No se vayan. God sent his son. They called him Jesus. And he came to love, to heal and forgive. And he lived and died just to buy my pardon. And an empty grave, it's there to prove my Savior lives. Because he lives, I can face tomorrow. Because he lives, all fear is gone. Oh, yes, it is. Because I know he holds the future, and life is worth the living just because he lives. How sweet to hold a newborn baby and feel that pride and joy that he brings. Oh, but greater still is that calm assurance that this child, he can face uncertain days because Christ lives. And then one day I'm gonna cross that river, and I'll fight
Estamos de vuelta, gloria a Dios, y seguimos Génesis capítulo 12, versículo 8, y dice así: Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel, y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y Ai al oriente, y edificó allí altar a Jehová, e invocó el nombre de Jehová. Betel significa, esto se refiere a Abraham, por supuesto. Betel significa casa de Dios y Ai significa montón de ruinas. Abraham era un adorador de Dios, por esto el altar que representa el sacrificio de Cristo, el Cordero inmolado, y un extranjero en el mundo, y de ahí la tierra. Hebreos 11, 8 y 9 y versículo 13. Entonces él llega a este monte al oriente de Betel, él allí pone su tienda, que eran carpas, así es como él vivió en carpas, en tiendas, y teniendo por un lado Betel, por el otro lado al oriente teniendo Ai, y el altar a Jehová. Esto es extremadamente importante. Allí él invoca el nombre de Jehová. Él está básicamente diciendo: mi fe está puesta en esta promesa que Dios me ha hecho. Y la promesa sería que a través de su linaje vendría un día el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. La simiente prometida. Versículos 9 y 10. Y Abraham partió de allí caminando y yendo hacia el Negev. Hubo entonces hambre en la tierra, y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Vemos que él comienza bien, él prepara este altar, está hablando de que su fe estaba puesta en el sacrificio del futuro Redentor, pero luego hay una prueba, es decir, Dios probando la fe. Al ir hacia el Negev, es decir, hacia el sur, no tendría nada de malo si no fuera por el caso que allí se encontraba Egipto. Dios le dijo a Abraham que fuera a Canaán y no a Egipto. Este problema lo vemos una y otra vez. Imagínense que si un gran hombre de fe como Abraham se desvió, ¿qué nos queda a nosotros? Si nos salimos, aunque sea un poco de la voluntad de Dios, entramos en el terreno de Satanás, el cual puede guiarnos a consecuencias desastrosas. Dios prueba la fe una vez más y Satanás se la ingenia para traer esta hambre en la tierra con el propósito de prevenir el nacimiento del Mesías, porque eso era el propósito del enemigo todo este tiempo. Por medio del hambre, Abraham iría a Egipto para que Sara sea llevada a la casa del faraón, para que ella se convirtiera en la madre de un hijo del rey egipcio, concluyendo en la derrota de la promesa del Mesías a Abraham. Dios interviene destruyendo el plan de Satanás. El comentarista McIntosh dijo así: es mejor morir de hambre en Canaán, si fuera ese el caso, que vivir en lujos en Egipto. Es mucho mejor sufrir en el camino de Dios que tenerlo todo fácil en el camino de Satanás. Es mejor ser pobre con Cristo, si eso fuera el caso, que ser rico sin Él. Versículos 11 al 13. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer: he aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Y cuando te vean los egipcios dirán: su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Vemos una actitud cobarde de parte de Abraham que, para salvarse a él mismo, niega a su propia esposa. Es decir, él se protege con su propia esposa y no importa que a su esposa le pase algo, siempre y cuando él esté a salvo. Y prácticamente la entrega en el hogar de otro hombre para que sea su mujer. Este es el resultado de lo que puede llegar el hombre que toma la decisión o la dirección incorrecta y deja el camino de la fe. Esperemos que no hayan hombres de familia así que estén oyendo este programa hoy, que por no seguir a Dios apropiadamente, por no hacer las cosas a la manera de Dios, por no dejar ser guiados, dirigidos por el Espíritu Santo, guían a toda su familia por un sendero de peligro. Es imposible ir a Egipto sin participar de las cosas de Egipto. Si vamos a Egipto, finalmente nos convertiremos como aquellos que están en Egipto. Tomaremos costumbres de Egipto. Recuerden que en la palabra Egipto representa el mundo.
Lo que hizo Abraham fue exponer a su esposa al pecado y también a los egipcios. Sara, en cierta manera, era su hermana, media hermana. Génesis 20:12. Pero él la presentó como tal con el propósito de engañar. Él descartó a su esposa sin ver que el plan de Dios era para Sara tanto como para Abraham. Es decir, Dios llamó a Abraham, pero al mismo tiempo llamó a Sara. Él la hizo a un lado a Sara, como si fuera que Dios haría esta gran obra con él solo, cuando debió proteger a su esposa y ayudarla a que la voluntad de Dios se cumpliera en ella, sabiendo que ella formaba parte de la promesa de Dios también. Versículos 14 al 16. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También la vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él. Y fue llevada la mujer a casa de Faraón. E hizo bien a Abraham por causa de ella, y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Sara es llevada a la casa del faraón para que ella se convirtiera en la madre de un hijo del rey egipcio. Se dice que, según la costumbre egipcia, al llegar un príncipe a Egipto, debía entregar para el harem del faraón una hija o una hermana. Esto aseguraría el favor mientras la estadía en Egipto. De lo contrario, significaría guerra. En este pasaje vemos que el faraón valoró mucho a Sara. Aunque ella tenía aproximadamente 65 años de edad, evidentemente era muy hermosa y de alguna manera el Señor había rejuvenecido a esta mujer para que luciera muchísimo más joven de lo que era. En este versículo 16 vemos la posición y problema de la iglesia moderna. Esta, como Abraham en aquel tiempo, se unió a Egipto y consiguió riquezas por esto. Sin embargo, allí no había altar. En Egipto no había altar, no había sacrificio, no había comunión con Dios. Hoy en día la iglesia podrá gloriarse de riquezas y de buenas obras, pero no puede gloriarse del poder de Dios. Es decir, si se va detrás de las riquezas, si se va detrás de hacerse de un nombre, si se va detrás de la popularidad, de la fama, etc., entonces lamentablemente perdemos lo más preciado, que es la comunión con el Señor Jesucristo. Versículos 17 al 20. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste, es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham y le acompañaron y a su mujer con todo lo que tenía. Fíjense que Abraham, de ser una bendición, pasó a ser una maldición en Egipto. El Señor envía plagas a Egipto y todo esto en realidad provocado por el pecado y por la dirección incorrecta de Abraham. En los versículos 18 y 19, el faraón le hace a Abraham 3 preguntas, queriendo deshacerse rápidamente de la causa de la maldición de Dios. Qué vergüenza cuando el mundo reprende a un hijo de Dios, ¿no le parece? Y con esto vamos al capítulo 13. En el capítulo 13 sigue diciendo así: Subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer, con todo lo que tenía, y con él Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro, y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Ai, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí Abraham el nombre de Jehová. Finalmente la gracia de Dios lleva a Abraham fuera de Egipto. Sus caídas son perdonadas y él es restaurado, retomando su vida como un extranjero y adorador con su tienda y su altar, los cuales no tenía en Egipto. La palabra subió no solo representa, porque dice allí en el versículo 1, subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev.
y en otras ocasiones vemos bajó. Esto habla de algo espiritual, no solamente representa la zona geográfica a la que se dirigió Abraham, sino también la dirección a la cual el Hijo de Dios debe dirigirse. Esto es siempre hacia arriba. En cuanto al hecho que Abraham era rico, muchos círculos carismáticos en el mundo se enfocaron en esto, trayendo así otro evangelio, el evangelio de la prosperidad y de la acumulación de tesoros aquí en la tierra y no en el cielo. El comentarista McIntosh dijo: nosotros, en la propia justicia de nuestros corazones, imaginamos que alguien así debió tener un lugar inferior al que había ocupado primeramente, y así sería si fuera una cuestión de su mérito o de su carácter. Pero como es una cuestión enteramente de gracia y es la prerrogativa de Dios la de establecer el estándar de la restauración. Gloria sea el nombre del Señor. Cuando Dios restaura, lo hace para magnificar y glorificar las riquezas de su gracia. Cuando el leproso volvió, fue conducido a la puerta del tabernáculo de la congregación. Cuando el hijo pródigo volvió, fue sentado a la mesa con su padre. Cuando Pedro fue restaurado, se pudo parar ante los hombres de Israel y decir: ustedes negaron al santo y justo, predicando el gran mensaje inaugural de la iglesia. El hombre religioso y que confía en su propia justicia le cuesta aceptar esto y busca un castigo para el que ha pecado, poniendo leyes, poniendo cargas sobre él que ni éste mismo puede guardar. Por esto hay dos estorbos tan grandes para la restauración del hombre. Y estos dos estorbos, número uno, son el legalismo y la licencia. Estos también son un problema para el restaurado. No se puede restaurar a alguien por medio del legalismo. Y en esto es que justamente las iglesias ponen mucho esfuerzo. Me refiero a reglas, reglamentos, leyes de los hombres que están fuera del sacrificio del Señor Jesucristo como el único medio de victoria. Por otro lado, se ve el pecado como el asunto menor, refiriéndose a la licencia, es decir, al libertinaje para pecar libremente porque la gracia de Dios todo lo cubre. Es decir, estamos hablando de tremendos extremos. McIntosh también dijo: la gracia que perdona nuestros pecados también nos limpia de toda maldad. Gloria a Dios. Es decir, la gracia de Dios es para la salvación, pero también es para la vida cristiana, para todo el resto de nuestras vidas. Si no, recuerden lo que le sucedió a Israel, que convirtió la ley de Moisés en su justicia, convirtiendo el esfuerzo humano, las ceremonias, los rituales en una forma de justicia conocida como justicia propia. Es decir, que todos los esfuerzos hechos para guardar la ley, ellos pensaban que los hacían santos. Entonces seguían creando leyes para poder cumplir las otras leyes. El legalismo siempre es hacer, cuando la gracia es algo hecho. Ya es hecho, consumado es, como dijo el Señor Jesús en la cruz. Los hombres hacen leyes, demandan que otros hombres vivan por esas leyes, creyendo que el cumplir esto los hace más aceptables ante Dios. Claro que esta aceptación es ante los ojos de los otros hombres y no de Dios, porque Dios no puede aceptar el legalismo de ninguna manera. Gálatas 5, 2 al 4. Veamos los métodos de la restauración de la iglesia moderna, o por lo menos aquello que le llaman restauración, que en realidad no lo es. Por ejemplo, en una denominación pentecostal en particular, si el predicador tiene algún problema, se le impide que siga predicando desde el púlpito de cualquier iglesia de esa denominación por un periodo de 2 años. Puede predicar en cárceles, asilos de ancianos, en las calles y hasta los niños o jóvenes, pero no puede predicar tras el púlpito en el santuario principal. ¡Qué ridiculez! Si está mal que predique en un lugar, está mal que predique en el otro. Pero cuando el hombre comienza a poner sus propias leyes de acuerdo a lo que le parece bueno y lo que le parece mal, de acuerdo a su propio estándar, dejando así la palabra de Dios, realmente llega a la ridiculez. Además de esto, muchas denominaciones también demandan consejería psicológica por un periodo de 6 meses a 2 años. Y la psicología no puede ayudar en nada con los dilemas del hombre.
La restauración bíblica es muy simple. La razón por la cual el creyente falla es porque se ha desviado de su fe. Aunque esté de acuerdo con esto o no, aunque se dé cuenta de esto o no, lo sepa o no, lo entienda o no, como sea, se ha desviado. Es decir, su fe, que debe estar puesta en el sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz, se ha movido, se ha desviado a otra cosa. Y generalmente es hacia Él mismo, hacia sus obras. Y para esto esta persona debe indicársele la cruz, debe mostrársele Jesucristo y este crucificado para que vuelva allí, al lugar del altar, al lugar del sacrificio, para poder obtener la victoria. Gálatas 6:14. El único remedio es apuntar o señalar, conducir a la persona a que ponga su fe en lo que Cristo hizo en la cruz para tener la victoria sobre el mundo, el diablo y el pecado. Cualquier otra dirección que se le enseñe constituye una ley y no va a encontrar ninguna victoria allí. En el versículo 4 vemos que cuando Abraham estaba caminando en victoria, su confianza se encontraba totalmente en la cruz, por eso vemos el altar construido. Y al salir ahora de un lugar de derrota, vuelve al lugar de la victoria, es decir, vuelve al altar. El altar tipifica el sacrificio de Cristo. Dios no dará victorias a los métodos de los hombres pecadores, sino que solo da victorias a su Hijo y nuestro Salvador Jesucristo. Y esta victoria fue ganada en la cruz del Calvario y no por medio de métodos humanos. Seguimos con los versículos 5 al 7. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas, y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot, y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. En estos versículos vemos que Lot era rico, aunque no estaba consagrado al Señor. Lot era el sobrino de Abraham. Las riquezas ocasionaron una lucha, era demasiado lo que tenían los dos, así como la iglesia de aquel entonces. Miren lo que constituía. Esa era la iglesia, ¿no?, de aquel entonces, que estaba representada por las familias de Abraham y Lot. Entre estas dos familias había un altercado. Se habían movido de la fe, ¿no?, por intereses. Todo esto era por intereses. Una movida por la fe y la otra movida por intereses propios. Recordemos la orden de Dios a Abraham, en la que, o sea, la orden original, ¿sí?, en Génesis 12:1, que tenía que dejar su tierra y su parentela. Sin embargo, Abraham llevó a su parentela con él. Lot se fue con él, aunque no movido por su fe en Dios, sino por la fe de Abraham. Es decir, que Lot funcionaba por una fe prestada, aunque sabemos que era un hombre justo, conforme a 2 de Pedro 2, 7 y 8. La bendición de Lot era debido a su asociación con Abraham, y así viven muchos creyentes, en el que si reciben una bendición es debido a la asociación que tienen con algún otro, familiar mayormente. Aunque Dios bendijo mucho a Abraham financieramente, esto no significa que la misión primaria de la iglesia sea el enriquecimiento monetario, sino que el propósito primario de la iglesia es el plan de redención que vendría al hombre por medio de Dios, convertirse en hombre y morir en la cruz del Calvario. La iglesia moderna se ha olvidado de su misión. En el corazón y las vidas de la mayoría, la idea no es la justicia, sino las riquezas materiales, el hacerse de un nombre, una mentalidad como aquellos en esa rebelión en contra de Dios y la Torre de Babel. Es decir, tienen en su mente la construcción de la Torre de Babel todavía. La idea no es la salvación del alma, sino el placer secular. La idea no es el verdadero mover del Espíritu Santo, sino el entretenimiento. La idea no es la santidad, sino el cielo en la tierra. No están interesados en las calles de oro y el mar de cristal, sino que dicen ellos que quieren el oro ahora en la tierra y no en el cielo. Las mansiones las quieren aquí en la tierra y no la que el Señor tiene preparada en el cielo, etc.
Esto no significa que tener buenas cosas aquí en la tierra sea malo, sino que el corazón, el asunto está en la motivación del corazón de muchos que se encuentra allí en estas cosas y no en las cosas de arriba. Había contienda entre los pastores de Abraham y los pastores de Lot. Pero en realidad, cuando uno no está caminando como debiera, algo vendrá para ocasionar tropiezo. El comentarista McIntosh dice, sin embargo, la contienda no produjo más lo mundano de Lot que la fe de Abraham. Solo manifestó en el caso de cada uno lo que ya se encontraba allí. Estas circunstancias solo expusieron lo que había en el corazón de ellos. Por eso ven, hay controversias y divisiones que se levantan en la iglesia, por las que muchos tropiezan y vuelven al mundo de una manera u otra. Luego ellos culpan estas controversias o divisiones cuando la verdad es que estas cosas solo fueron los medios para desarrollar la condición real del alma y la inclinación del corazón. El corazón estaba en el corazón de ellos al cual volverían de una ruta u otra. Es decir, lo que estaba en sus corazones era eso, desviarse. Y por estas controversias, divisiones, pruebas, tropiezos, etcétera, simplemente fueron hacia esa ruta. De una manera u otra iban a llegar a ese lugar. Ahora veamos lo que sucedió entre Abraham y Lot, que fue observado por estas dos tribus, los cananeos y los fereceos. ¿Imaginan ustedes? ¿Qué será lo que los cananeos y los fereceos habrían visto como que será lo que el mundo verá de nosotros? Es decir, imagínense que estos altercados que habían entre ellos, el mundo estaba observando estas cosas. Y hoy en día se ve que el mundo parece tener más discernimiento que la misma iglesia. Es irónico que la mayoría del mundo observa aquellas cosas que la iglesia hace en el nombre del cristianismo y automáticamente se dan cuenta que están mal cuando la mayoría de la iglesia no parecen darse cuenta. Y este es debido a una fe tan desviada, tan incorrecta, ya sea por incredulidad o ignorancia, y en realidad por las dos cosas. Versículos 8 y 9. Entonces Abraham dijo a Lot, no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Abraham le da a Lot la elección de dónde quiere ir, mientras que Abraham deja que Dios elija por él. Esto es lo que hace la fe genuina. Siempre deja a Dios que arregle las cosas y prepare su herencia, y además se conforma con la porción que Dios le da. Aquí tenemos el ejemplo del hombre que anda conforme a la fe y el hombre que anda conforme a la vista. El versículo 10 al 13 dice, y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente y se apartó el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Vemos aquí que Lot se dirige hacia Sodoma para acampar allí. Lo seguro es que debía haber una separación, porque el caminar por fe y por vista no van juntas, o es una o es la otra. ¿Vieron aquellos que parece que siguen a Dios, en realidad están siguiendo a alguien? Tal vez un familiar, a un amigo, y viven por la fe de esa persona, nunca desarrollan una fe propia en el Señor Jesucristo y su obra en la cruz. Si esta persona es dejada o si esta persona se encuentra sola, su fe prestada le termina fallando, llevándolos a la derrota. En este proceso de separación, Lot debe elegir, siendo esto una prueba. Él eligió Sodoma. Imagínense lo desviado que hay que estar. Un lugar que pronto se convertiría en el objeto de destrucción y juicio de Dios. Lot vio la apariencia externa y no la maldad que caracterizaba esta ciudad.
Si a este tipo de cristiano se le deja elegir por ellos mismos, eligen siempre lo que les resulta agradable a la vista, es decir, agradable a la carne, y no toman el camino de la fe en Cristo. Aquello que nuestra carne y nuestros sentidos eligen será finalmente destruido. En cambio, Abraham dejó que Dios eligiera por él porque su dependencia estaba en él. Aunque tenemos el Espíritu Santo y hasta estemos llenos del Espíritu Santo, más aún debemos vivir guiados, dirigidos por el Espíritu Santo también. Finalmente, lo que Dios le dijo a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, se cumplió. Aquí vemos que el cristiano de fe verdadera en la cruz de Cristo debe separarse de aquellos en la iglesia que tienen una fe incorrecta, ya que los dos tipos de fe no pueden mezclarse, son como el agua y el aceite y no pueden cumplir nada para la causa de Cristo. El hombre de fe tiene sus ojos en Cristo Jesús, cuando el hombre con la fe incorrecta tiene sus ojos en sus propios sentidos, en sus propios propósitos, confundiéndolo con fe, aunque es algo totalmente diferente. Esta fe es aquella fe que se encuentra enteramente en la obra consumada de Cristo. Me refiero a la fe verdadera, la cual garantiza la redención. Y solo este tipo de fe es la fe que Dios reconoce. Y con esto se refiere a fe en Jesucristo y fe lo que Jesucristo ha hecho en la cruz del Calvario. Gloria sea el nombre del Señor. Veamos los últimos versículos. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur y al oriente y al occidente. Porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Lot se separa de Abraham y poco después Dios aparece a Abraham, por lo que nos deja ver que esta contienda era aún más seria de lo que parecía. Examina si tal vez tú estás andando en fe, pero tu caminar con Cristo está siendo estorbado. Dios tenía que tratar solo con Abraham porque la promesa era para su descendencia. Cuando Dios da algo, ningún hombre lo puede quitar. Dios le dio esta tierra a Israel y así será por siempre, sin importar todos los esfuerzos del hombre y del enemigo para que así no sea. Y el versículo último 18 dice, Abraham, pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. ¿Entiende usted lo que significa esto? Si está estudiando estos capítulos conmigo, usted va a poder entender y ser iluminado de lo que el Espíritu Santo está diciendo aquí. Lot eligió Sodoma y Abraham eligió a Dios. En Sodoma no había altar y aquellos que toman esa dirección es porque están en la búsqueda de algo muy diferente al altar, al sacrificio de Cristo. Están ellos buscando algo para beneficio propio. No es para adorar a Dios, sino que el amor al mundo los guía hacia allí. Abraham construye un altar al Señor, lo que significa que su fe es restablecida en Cristo y lo que Cristo haría para redimir la humanidad muriendo en la cruz. El hecho que Abraham viviera en tiendas muestra su naturaleza de peregrino, ya que lo que él buscaba no se encontraba en esta tierra, sino solamente en el cielo, donde le esperaba su herencia eterna. Hebreos 11:10. Espero que le haya sido de bendición estos capítulos, como lo ha sido para mí enormemente poder darlo a ustedes en este día. Que el Señor les bendiga grande y poderosamente. Y nos encontramos en otro programa estudiando el Antiguo Testamento con el capítulo 14. Por favor, no se lo pierda y que el Señor les bendiga.